Muy buenas noches, o que tengan un buen día. Muy bien, en esta ocasión quiero hablar sobre las idioteces cometidas por el presidente Vizcarra. Muy bien, voy a tratar de ser lo más breve posible. Como primera idiotez, exigir la responsabilidad a todos manteniéndose en casa. ¿Cómo vamos a mantenernos en casa si la mayoría de los peruanos vive del día al día? La mayoría tienen un trabajo informal. Eh, ya venimos con una cuarentena por más de 100 días. Creo que acá hay un exceso y este señor encima pone multas, exige multas para los que incumplen. Está bien que por una cuestión de pandemia, de contagios, puedes exigir, pero ¿cómo vas a exigir a las personas que si no trabajan, simplemente se mueren de hambre en sus casas? No se puede exigir. Ahora, quisiste dar unos bonos y unas canastas, o mejor dicho, uh, ofreciste canastas y bonos. Pero te confiaste de quiénes, señor. Te confiaste de las municipalidades, ¿no? Y en este caso, ¿de quiénes primero te confiaste? De las municipalidades. ¿Y qué son las municipalidades? Instituciones de los más corruptos existentes acá en el Perú. Y que usted no lo sabía. Por eso le digo, no se haga el idiota. Usted lo sabía. No sea estúpido. Y si le digo estúpido, idiota, es con manera justificada que yo le diré que la idiotez que usted está cometiendo es de hacerse de la vista gorda frente a los abusos de estas instituciones peruanas. Que usted no se da cuenta de esta situación, por eso es que le digo que es un idiota y aparte un estúpido. Y también podríamos decir que es un cobarde. Vamos a justificar el por qué usted es un idiota, cobarde, estúpido. Se confió del INAI, también otra institución desactualizada y que tiene gerentes venales o gerentes vendidos. ¿Y usted no sabía? Pues sí, para mí lo sabía. Así que estos dos lo vuelven, ¿en qué? En un idiota. Muy bien. Continuamos. La segunda idiotez. Tratar de exigir a las empresas que se solidaricen con los compatriotas. Solidaricen con los compatriotas. A ver, estos señores son prácticamente personas indolentes. Son personas inhumanas. ¿Qué les vas a hablar? Pues acá y lo malo es eso del acá en el Perú, que la mayoría de la gente vive con estas ideas, que ser empresario pues es creer simplemente ser una persona que va a lucrar y que su único objetivo y fin es el lucro. No importa cómo lucre, si cometiendo vicios frente a la pobreza, cometiendo, mejor dicho, abusos a los pobres, no le interesa cómo, simplemente a eso le llaman, pues dice la viveza criolla del empresario, que para mí es una de las peores estupideces del pensamiento lucrativo y empresario, del pensamiento empresarial, ¿no? O del buen empresario. Pero ya pues acá en el Perú aceptado, es por eso que te ponen pues este famoso cirquito pues de los programitas, ¿para qué? Para que te mantengas idiotizado, para que te mantengas, ¿no? Ahí en un lapso, en un trance de idiotez, de estupidez. Y otro que es el famoso fútbol peruano, ¿no? Que es otro circuito y que fanatiza a varios, a muchas personas jóvenes, que nos fanatiza y todavía crean su lema, ¿no? Como dicen este lema, como no te voy, creo que ahora dicen, como no te voy a querer. Eso es lo que te dicen estas empresas, estos señores, manejando el fútbol peruano, porque saben cómo manejar a la gente, cómo alienar a eso le llamaríamos,
cómo alienar, enajenar a esas personas mediante el fútbol peruano. Les están manejando cerebralmente, si se dan cuenta, si no se dan cuenta, ¿no? Aunque creo que el peruano, más es su fanatismo, más es más se entregan a ese fanatismo, prefieren hasta creo que pasar hambre, uh, y pasar hambre y restarle importancia a su hambre y sí hacerle caso pues, a su fanatismo, y pues por eso que algunos se dedican inclusive hasta la delincuencia, porque eso propicia la delincuencia y otros males más, por si acaso. Y todavía su lema es, ¿no? ¿Cómo no te voy a querer? Eso debería de ser, ¿cómo no te voy a querer sangrar? Es lo que te dicen estas empresas. Pero ya es muy bien. Esa es la segunda estupidez de este señor presidente. Estamos hablando de Vizcarra, ¿no? La segunda estupidez es que las empresas se solidaricen con el país. O sea que él que no él los conoce estos señores. Es más, a ti te están volviendo en cómplice. Y tú por tu cobardía, prácticamente tú por tu cobardía, callas. Callas y dejas que estas empresas hagan lo que se les da la gana. Ahí no exiges, pero sí exiges al peruano, al pobre. Abusas, los encierras, les restringes derechos, les multas. Y a estos señores, hasta inclusive las multas que anteriormente se ha llevado Telefónica del Perú, son bajas. Tanto así que estos señores hasta inclusive se daban el lujo de pagar esas multas. Las multas se dan de acuerdo a la rentabilidad de una empresa. Pero eso ni siquiera eso se cumple acá en el Perú. Y eso está bajo leyes, bajo las leyes tributarias. Yo no voy a estar trayendo acá pues, todavía. Lean la ley tributaria. Las multas se dan de acuerdo a la rentabilidad. ¿Para qué? Para que sea un acto de sanciones ejemplares. Y que sí den una lección a esa persona. O a esa, en este caso a esa persona jurídica, ¿no? O empresa. Muy bien, pero acá, ¿por qué el señor Vizcarra se hace? Simplemente porque es un cobarde. ¿Y por qué digo que es un cobarde este señor? Por ejemplo, hablemos de las AFP. Ya sabemos toda la historia de las AFP. ¿Qué pasó con las AFP? Hasta ahora, creo que no entrega ese 25% a muchos de los jubilados, ¿no? Es más, que hicieron en vez de aumentar la rentabilidad de sus ganancias, de sus ahorros que tenían en estas empresas, ¿qué había pasado? Pues no había, más bien al contrario, creo que habían bajones en algunos casos, creo que de algunos jubilados. Pero ¿qué hace el presidente? Como ya les dije, pues les tiene miedo y temor a estas empresas. Prefiere no meterse. Porque, y esto al mismo tiempo lo convierte en cómplice de estas empresas. Al final, resultado final. ¿Qué pasó con el señor Vizcarra? Entonces, en este caso sí podemos demostrar de que ambos demuestran, ¿no? Tanto la ONP como la AFP, que eres un cobarde y que no prefieres ser autodeterminante con estas empresas. Y no solamente con las AFP, hay muchas empresas más, con estos timócratas podríamos decir. Muy bien, continuamos con la tercera estupidez. Dar un subsidio a las micro o pequeñas empresas, aunque el banco solo da a las más grandes empresas. Otro abuso más, otra gran realidad acá en el país, donde los que dominan acá el país son los timócratas. Y eso en base desde creo que se independizó el Perú, siempre hemos tenido un estado de derecho democrático, un estado económico inclusive. Acá no hay nada de esos estados, pues, ¿no? Por la historia de los estados económicos a nivel mundial, que se pasó por un mercantilismo, un liberalismo, una fisiocracia,
tenemos ahí un keynesianismo y, ¿no? Sistemas de bienestar, por ejemplo, de políticas económicas del bienestar. Pero acá en el Perú, ¿qué llevamos? A conveniencia de estos grandes demócratas, una política económica denominada neoliberalista. Y eso también les voy a explicar qué significa un neoliberalismo y cómo se llegó a dar un neoliberalismo en base a la historia económica o en base a la historia económica mundial. Como acá en el Perú, pues ese tipo de sistema económico es todo una burla, no solamente es una burla, sino que es todo un abuso y es prácticamente someter al peruano a, es como decir, a un genocidio económico, pues, un genocidio económico a la pobreza o ante los pobres. Así que estos demócratas son los que dominan eso, ya que el presidente, pues han visto, ya se han dado cuenta que prácticamente el presidente es un marioneta de estos señores. Y este señor, claro, con justa razón les teme, pues les tiene miedo porque él también quizás ha pertenecido a este tipo de organización que siempre y toda la vida ha dominado el Perú. Que cuando hay un estado de guerra son los primeros en correrse. Y una vez que los pobres en su mayoría han fallecido, regresan para apoderarse de sus tierras y encima ¿qué? Hacer tratos. Supuestamente hacer tratos ya, tratativas de independización o tratativas ¿no? con el país que prácticamente terminó invadiendo este país acá. Ahí sí son buenos negociantes. Esa es la trampa acá en el Perú. Así que con estos señores, por eso que estos señores son indolentes con el peruano, porque no son patriotas. Son una tira de cobardes. Así como el señor Vizcarra. O como el señor Kuczynski. Que también otro cobarde. Aunque eso no estoy hablando de ese señor en esta ocasión. Ya he hablado anteriormente de ese señor. 4. Halagar la cuarentena que da resultados negativos. Liberación de grandes corruptos. Terminan con contratos corruptos. Terminar con contratos corruptos y dejar que estos señores hagan lo que se les dé la gana. Es lo que les digo. Estos demócratas, pues el sentido del empresarial del peruano es eso. El empresario, el que se hace empresario acá en el Perú, se vuelve un demócrata más. Y eso es lo que existe acá en las instituciones, en muchas instituciones acá del Perú. Prácticamente estos señores de la CONFIEP o estos grandes empresarios, estos demócratas son los que dominan este país, gobiernan este país. Y para eso tienen bastantes influencias dentro de los contratos del Estado. Ellos son los que prácticamente designan quién debe trabajar y quién no debe trabajar. Y claro, a su conveniencia eligen a quienes, a los que van a hacer sobones con ellos, a quienes van a hacer sus chupamedias, como dicen. Mejor dicho, estos señores son como decir, son sus vasallos, son vasallos de los demócratas, los vasallos de los demócratas. Y eso lo demuestra la historia peruana con los gobiernos, con los últimos gobiernos, ¿no? existentes plagados de corrupción, que son el aprismo y el fujimorismo, que hasta ahora en muchas de estas instituciones, esas personas que simplemente fueron elegidos por estas tendencias que ya les he dicho, disculpen, por estas tendencias que ya les he dicho, a ver, disculpen, por estas tendencias que ya les he dicho que tienen estos señores, pues de ser a ver, estos señores, las tendencias que tienen de manejar este país, de elegir quién trabaja, quién no trabaja. Entonces tienen a sus grandes vasallos o a sus grandes sobones dentro de cada cargos gerenciales, ¿no? Y estos señores todavía aún se mantienen allí, porque estos señores en su mayoría son una tira de mediocres, no tienen profesionalismo.
no tienen sentido de profesionalismo. Y lamentablemente acá en el Perú, por la idea de ser empresario o la idea de tener una idea, como podríamos decir, de progresista o algo por el estilo, tiene, tiene la forma de, como se puede decir que tiene la forma de ser indolente, inhumano, y solamente pensar en el lucro. Ese es el buen empresario acá en el Perú, ¿no? La ideología de ser empresario acá en el Perú es eso, de solamente lucrar, lucrar, lucrar a costa de todo. Es como un dolo eventual, podríamos decir. Un dolo eventual. No te interesa que si alguien se muere de hambre o se muere simplemente por tus actos o por tus actitudes frente a esa persona. Simplemente lo único que interesa es que tú tienes que lucrar y no te interesa si esa persona de dónde conseguirá el dinero, si se muere consiguiendo, no sé. No, la cosa es que tú simplemente tengas dinero y seas un exitoso hombre de negocios, esas ideas tan inhumanas, indolentes y podría decir plagados de, a ver, de hipocresía, de ambición, especialmente. Ya eso creo que lo he hablado en otras oportunidades. Y que ahora, por ejemplo, es por eso que las instituciones, de la mayoría de las instituciones peruanas acá en el Perú, están mal. ¿Por qué están mal? Están mal porque estos señores todavía están dentro de estas instituciones. Por eso es que se habla de que se tiene que purgar todas estas instituciones. Se tiene que detectar a estas personas que sin tener el profesionalismo adecuado y la humanidad más que todo, ¿no? Y ese carácter de discernimiento, sobre todo, de discernimiento, de humanidad, no lo tienen estos señores. Es por eso que estamos recontra mal. Muy bien. Y uno de esos es el presidente Vizcarra, pues, que simplemente se hace el idiota. 5. Querer engañar a los peruanos con palabrerías baratas. Se pone a mencionar artículos constitucionales que prácticamente son letra muerta. Claro, pues si eres un cobarde, ¿cómo vas a hacer respetar? Tú representas a la Constitución. Tú eres el representante, eso es lo que no te has dado cuenta. ¿Por qué te haces el idiota? ¿O eres imbécil? Yo sé que no eres imbécil, pero ¿sabes qué? Tus actitudes demuestran que lo haces de forma dolosa el ser un imbécil. Prácticamente estamos siendo gobernados por un nerd. Muy bien, eso es lo que digo en la quinta parte. Conclusiones. Vizcarra Vizcarra, solo estás demostrando ser un idiota, cobarde, estúpido e imbécil. Si desea el señor presidente, busquen en el diccionario qué significa idiota, cobarde, estúpido e imbécil y por qué se lo digo acá. Y se lo digo porque es una gran verdad, no por quererlo insultar, sino porque es una gran verdad. No muestras autodeterminación como presidente, eres un paradigma de la estupidez y de verdad, eso es el peruano. Si el presidente nos está demostrando ejemplarmente esa estupidez, y acá pues, ¿cómo la CONFIEP no se va a aprovechar de todo esto? ¿Y cómo hace la CONFIEP? ¿No? La CONFIEP nos pone programitas estúpidos, maneja el fútbol peruano, fanatiza al peruano, a la juventud peruana, que es fácil, ¿no? Y todavía inventan ese lema, ¿cómo no te voy a querer? Estos empresarios lo que en sí te quieren decir es, ¿cómo no te voy a querer sangrar, pues señor? Y el peruano, que tienen este gran ejemplo de la estupidez, como estúpido sigue supuestamente apoyando, dice el fútbol, pero no se dan cuenta que simplemente estos señores de la CONFIEP quieren manejar tu cabeza.
quieren manejarte mentalmente, quieren dominar. ¿Para qué? Para que tú te olvides inclusive de tu hambre y esto y prefieras, pues, ¿no? Es estúpido porque esto del fútbol, el fanatismo peruano, del fútbol peruano, ¿no? Es prácticamente se ha vuelto una situación donde hasta creo que el peruano prefiere tener hambre a que faltarles pues a estos señores o a faltar a su fanatismo, ¿no? Esto les conviene a estos señores. Por eso es que te ponen inclusive esos programas de esto es guerra y esas estupideces. ¿Para qué? Para mantenerte en la estupidez mental de creer de creer ser el mejor, no sé, creer ser el mejor idiota, yo podría decir, ¿no? De creer ser una persona, no sé, como decimos acá, esa gran estupidez de decir pituco, o decir pues que somos personas superiores, o algo así, cuando no nos damos cuenta que somos superiormente estúpidos. Pero ya pues, ese es el peruano, por eso digo que el peruano tiene un carácter de pobreza generalizado. Es pobre mentalmente, es pobre culturalmente, pobre como persona, tiene pobreza en autoestima y por ahí muchas más pobrezas. Muy bien, al final, vamos a seguir, vamos a continuar. Por si acaso este señor, pues, Vizcarra simplemente ha dado ¿no? Acá en de lo que dije sobre los subsidios que ha dado, pues ha dado más que todas las grandes, solamente a las grandes empresas, a sus grandes amigos. Y acá mencionamos, por si acaso, a esos programetes, ¿eh? Y se los apuesto que también a los del fútbol peruano. Inclusive hay muchas instituciones, o mejor dicho, estas instituciones deportivas que no pagan ni siquiera sus impuestos. Al final de cuentas, esos impuestos se los paga. ¿Quién termina pagándolos? Somos el consumidor final. Son conocidos como los consumidores finales. ¿Quiénes? O sea, nosotros, pues, el pueblo. Y especialmente los estúpidos fanáticos del fútbol peruano. Lo siento, pero eso es lo que tengo que decir. De los estúpidos fanáticos del fútbol peruano. Muy bien. Lo real de todo esto es que tenemos un Estado timocrático. Estos timócratas son los que dominan este país. El sentido de empresario es ser un timócrata, indolente, inhumano, entregado a la hipocresía venal, favoreciendo siempre primero al que más tiene, y el peruano es aún más imbécil por permitir todo esto. Creo que estamos idiotizados igual que el presidente, idiotizados creyendo que estos miserables de la CONFIP tienen toda la razón a lucrar con nuestra pobreza y matarnos prácticamente de hambre y de la omisión de la asistencia a la salud. Eso es todo lo que quise dar a conocer esta vez. Muy bien, seguiré con otros videos. Por el momento, simplemente me despido. Hasta luego. Este hombre que está aquí, si merece ese calificativo, lo dudo, se burla de los deudos ¿De qué murieron? ¿Del susto? ¿De qué murieron? No tiene vergüenza. ¿Cómo se atreve a decir eso? En cualquier país medianamente democrático y legal, este funcionario habría sido destituido y enviado a la cárcel. A mí me preocupa que se vaya a la cárcel porque va a descomponer a la comunidad penitenciaria. Es un criminal peligroso. Malas mañas le va a llevar a enseñar a la gente que está presa. Dice aquí, premisas para el financiamiento, que es autofinanciable. Pretenden en su segunda etapa cargarle a los usuarios a través de impuestos con unos vendepatrias y unos canallas. Se lo estoy diciendo aquí en su cara, no se lo estoy mandando a decir. Es una vergüenza lo que ha sido su comparecencia. Debería designársele persona no grata. Ha venido a burlarse, ha venido a ofender, ha venido a mentir. Aquí están los datos, ya se dieron
son unos saqueadores, son unos vividores del pueblo, son verdaderamente intolerables. Por eso le pedimos que pare ese negocio criminal, suicida, ecocida de la